Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática, lección número 3 del segundo trimestre del 25. Es la lección que nos toca en este momento. El título es Imágenes tomadas del matrimonio. El texto para esta semana lo encontramos en Apocalipsis 19:9, donde podemos leer: y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Como estamos estudiando este trimestre es la profecía. El propósito de esta lección es que aprendamos nosotros a estudiar las profecías con diferentes imágenes, símbolos y alusiones que hay en la Biblia. Nos va a ayudar a ver la profecía de diferente manera. Las profecías son dadas para que las entendamos. Mucha gente cree que no se pueden entender. Claro que si hay una o dos profecías que usted tiene que agarrar papel y lápiz y comenzar a hacer números. Y los que no somos buenos para matemática nos cuesta. Pero las demás profecías son fáciles de entender, muy fáciles. Por ejemplo, hay una profecía que decía que cuando Cristo naciera iba a aparecer una estrella en el cielo. Y los sabios de Oriente contemplaron esa estrella, estudiaron la profecía y se dieron cuenta que había nacido el rey. Profecía sencilla pero profunda al mismo tiempo. Las profecías así son. Y en esta semana vamos a estar estudiando la relación matrimonial con respecto a la profecía. La imagen que Dios tomó de un matrimonio imperfecto y las profecías que el Señor nos quiere dar. Día domingo habla de una carne. Día lunes la novia hermosa. Día martes la esposa ramera de Oseas. Día miércoles Isaac y Rebeca. Y día jueves la ramera es juzgada. Vamos a comenzar con el día domingo. El matrimonio es imperfecto desde que Adán y Eva pecaron. A todos nos toca lidiar con nuestro cónyuge o a nuestro cónyuge le toca lidiar con nosotros. Uno recoge, el otro desparrama. Uno respeta, el otro irrespeta. Uno es cuidadoso, el otro es descuidado. Y siempre pasa eso así. El problema del matrimonio es que son dos personas involucradas. Y cuando una parte trabaja y la otra no, qué tremendo problema se vuelve en la vida, el matrimonio, y mucho termina disolviéndose porque no hay compatibilidad. Mire, hay varias maneras de que los expertos en vida matrimonial clasifican las etapas del matrimonio. A mí me gusta una que es bien sencilla, que solo clasifica en 3 la etapa matrimonial. Se llama encanto, desencanto y el feliz canto o el dulce canto. En el encanto es cuando la persona se enamora, es atravesada por una flecha y de ahí en adelante no ve nada malo en la otra persona. Se le puede decir, mira, este muchacho, esta muchacha no te conviene porque es así. Y se ponen a defenderlos y dicen, no, ustedes no lo comprenden o no la comprenden, no la quieren, no lo quieren, él es bueno, ella es buena. Y comienzan a defenderlo terriblemente, están enamorados. Y lo que pasa es que científicamente se ha descubierto que el cerebro derrama un cóctel de químicos donde la persona no puede ver la realidad, sino que lo oculta detrás de las cosas que ella quiere ver en esa persona y nosotros decimos está completamente enamorada. Esta reacción química dura por lo menos de 18 a 24 meses. Cuando eso se acaba, esa reacción química, se pasa a la fase del desencanto. Allí se da cuenta que lo que le decía papá y mamá era verdad, que el muchacho cuando se levanta en la mañana está despeinado y ronca mucho, y la verdad es que sí, antes era atento conmigo, ahora ya no lo es, no le importa. Y el muchacho que me hace decir lo mismo,
de la muchacha. Antes se alistaba, ahora ni siquiera se alista, solo se recoge el pelo y comienza la realidad de la vida. Momentos duros. Muchos de los matrimonios terminan en la fase del desencanto, cuando se fue ese cóctel químico y ahora se ve la verdad de la persona. Interesante. Y los que logran pasar el desencanto, que dura de acuerdo a lo que la persona trabaje para sobrellevarlo o para pasarlo, entonces llegan a la parte del dulce canto. Esa es la etapa mayor, donde la persona ya se ha aceptado tal como es, ya no hay exigencias, ya se conoce la persona, y se trata de llevar una vida pacífica, tranquila y quieta. Pero el matrimonio es pedregoso, no importa de dónde venimos, nuestro estudio, no importa nada de eso, porque son dos personas diferentes las que se unen y tienen que engranar. Y allí es donde está la parte difícil del matrimonio. Cuenta una historia bien interesante de dos ancianitos que ya tenían más de 50 años de casado y le preguntaron cómo ustedes llegaron a esa edad. Y comienzan a contar la historia. Dice de que cuando se casaron tiempo atrás, en la sierra, en el campo, después de la boda, él preparó la bestia y subió ahora a su flamante esposa a la bestia. Y mientras caminaban de luna de miel, iban por aquellas serranías caminando. La bestia resbaló y él paró a la bestia y le dijo: mira, no me vayas a botar a mi esposa, porque si la botas, te mato. Esta es la primera. Siguió el camino y mientras más caminaba en el camino se volvía más difícil. Y la bestia volvió a resbalar y casi botaba a la joven flamante esposa. Y el hombre paró y le dio una regañiza a la bestia y le dijo: esta es la segunda. Y más adelante el camino se hizo bien difícil y la bestia resbaló y cayó. Y encima de la bestia la esposa. Y el hombre airado tomó un revólver y mató a la bestia. La esposa quedó sin palabras al ver el suceso y comenzó a reprender a su joven esposo y le dijo: eres despiadado, no tienes corazón, ¿que no ves que el animal está haciendo lo mejor que puede? Mira, el camino es malo. Y comenzó y se desahogó con el muchacho. Él la escuchó pacientemente y cuando terminó le preguntó: ¿terminaste? Ella le dijo: sí. Entonces él le dijo: bueno, esta es la primera contigo. Muchos matrimonios, ante los problemas, tienen dos alternativas. Uno, terminar, o dos, resignarse y tratar de tener una vida feliz o pretender tener una vida feliz. Una sola carne. ¿Qué cuesta hacer de dos carnes una sola carne? Y esa imagen Dios la toma para las profecías, donde el matrimonio de Jesucristo y su iglesia es imperfecto. Pero aquí el problema no es el novio. Aquí el problema es la novia. Una novia imperfecta. Una novia que hay que luchar, que hay que enamorarla, que hay que traerla con palabras dulces. Una novia que es infiel, una novia que se va, una novia que voltea a ver a otros, una novia que provoca celos, una novia que no tiene respeto. Es terrible esa relación que existe entre Jesucristo y su iglesia, porque la novia es imperfecta. Y eso ha pasado en todo el tiempo de la historia de este mundo.
un Dios tratando de gobernar, de guiar, de conducir a su novia, y una novia renuente que por días ama a su novio, por días lo abandona, por días lo desecha, por días no lo quiere ver y por días lo odia y por días le es infiel. Una relación dura. Esa es la verdad entre Cristo y la iglesia, porque nosotros cometemos muchos errores y cada vez que cometemos errores nosotros representamos a la novia infiel, a la novia irrespetuosa, a esa novia que hace cosas indecentes, a esa novia que abandona a su novio y después lo busca o lo acepta porque lo necesita y muchas veces no por amor. Así que hay parte en la profecía donde se refleja ese comportamiento de un matrimonio en la vida de Jesucristo y la iglesia. Y eso ha sido grande en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces está la imagen de un novio buscando a su novia, de un esposo buscando a su esposa y una esposa que es infiel? Muchas veces. Eso era en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se sigue repitiendo la historia de un Jesucristo amante y una esposa infiel. Para el día lunes está hablando de Ezequiel 16, donde presenta una historia interesante de una bebé que es abandonada en el camino y es recogida y es criada, es crecida, es cuidada, y cuando ya está en edad adulta, viene y la persona que la recogió termina casándose con ella, y esta muchacha o esta esposa tiene una belleza singular. Esta belleza, de acuerdo a la lección y de acuerdo a la Biblia, representaba la belleza de Israel. Esta es una profecía también de cómo Dios recogió a Israel, que no era nada ni nadie. Y la misma Biblia dice: yo te recogí no porque eras lo mejor. No tenías nada bueno. En verdad eras lo peor. Te recogí, te formé, te crecí. Lo formó como un pueblo especial, y cuando este pueblo estaba en la altura, en la cumbre, era una belleza. Israel, el pueblo de Israel era una belleza, pero esa belleza que tenía ese pueblo no derivaba de ellos mismos, sino que derivaba de la comunión con Dios. Lo mismo sucede con nosotros, exactamente. Muchos de nosotros hemos nacido en la religión. Muchos de nosotros no hemos experimentado el nuevo nacimiento. No, porque nunca nos hemos ido del mundo a hacer cosas malas, terribles como las que se hacen en el mundo. Hemos tenido nuestros resbalones, algunos de nosotros, pero no hemos experimentado qué es venir del mundo, que es encontrarnos borrachos y rescatarnos de ese lugar. Otros sí. Y estas personas, entre más malo es el que se convierte a Jesucristo, es más grande el testimonio que se da. Yo conozco tantos testimonios de personas que en verdad no valían ni un centavo, conocieron al Señor y después el mundo entero que los conocía se admiraba de la transformación que había pasado en sus vidas. Y esto no era por un esfuerzo de ellos, sino que sencillamente la belleza que tenían o tienen es una belleza espiritual que le entrega Jesucristo cuando nosotros lo seguimos a Él.
Ahora, la imagen de la iglesia como esposa es sencillamente profética, porque en verdad Jesucristo no se casa con la iglesia, sino que es sencillamente algo figurado para que nosotros logremos comprender esa íntima relación de amor que existe entre Cristo y su iglesia. Como Él quiere ver a su iglesia hermosear en santidad de la misma manera que a nosotros los hombres nos gusta ver nuestras esposas guapas. Tenemos que recordar de que el amor que Cristo nos tiene a nosotros es un amor grandísimo, mientras que el amor que nosotros le tenemos a Cristo como esposa es un amor incompleto, un amor a veces interesado, un amor a la conveniencia y a veces un amor sincero. Siempre hay de todo. Y fíjense que esto tiene que ver también con la realidad de la vida. Se ha descubierto en línea general, en forma general, recuerde, siempre hay la excepción, estamos hablando en forma general, que el hombre ama diferente de lo que ama la mujer. El hombre ama de una manera diferente, la mujer ama de otra manera. Los dos seres no aman iguales, son diferentes para amar. La mujer primero tiene que ver quién es la persona, cómo es, la va a respetar, de dónde viene, puede sobrevivir, su familia va a estar bien con esta persona. Y allí comienza el amor. Es un amor cauteloso, un amor que contempla, que separa, que tiene que estar seguro de eso, de lo que va a pasar, de una decisión. Esa es por línea general, siempre está la excepción. El hombre no. El hombre cuando ama no le importa nada, absolutamente nada. Él puede ser la persona más rica y ella puede ser la persona más pobre, de la familia más humilde, y no le importa nada. Cuando la ama, de allí la saca. Tantas historias que hemos visto de hombres nobles sacando a mujeres de prostitución. Las restaura, las sana, le da un apellido, le da un nombre, le da un respeto y no le importa de dónde viene, ni quién es, ni lo que ha hecho. Cuando el hombre ama, no le importa absolutamente nada. Y por eso vemos uniones extrañas de grandes hombres con mujeres que no son prominentes, porque es la forma de amar. Así es la iglesia también. Jesucristo nos ama indeciblemente y no le importa lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, de dónde venimos, lo que hicimos en el pasado. Él sencillamente dio su vida por nosotros sin importar quiénes nosotros somos, porque ese es el amor que Él nos tiene. Nosotros como iglesia tenemos un amor así medio regañadiense, muchas veces medio retraído, muchas veces amor incompleto. No somos lo que tendríamos que ser. Estamos entre sí y no. Y esa es una de las realidades de la iglesia. La novia hermosa, Dios nos quiere todo para Él. Él quiere que su iglesia lo ame de la misma manera que Él nos ama a nosotros. El símbolo de la iglesia como esposa de Cristo es sencillamente un símbolo. La realidad es que Jesucristo se casa con la nueva Jerusalén, se casa con una ciudad, no con un grupo de gentes. Nosotros somos invitados a las bodas del Cordero. Y vi la santa ciudad descender del cielo ataviada. Y ahí comienza a explicar
Y las bodas del Cordero en verdad ya se realizaron. ¿Qué es la boda del Cordero? ¿Por qué con una ciudad? Oh, porque esta ciudad es legendaria. No se conoce cuándo fue fundada. Existe, no se sabe desde cuándo. En esa ciudad es la capital del universo. Allí se hacen todas las negociaciones del universo, las decisiones, los concilios, las reuniones, allí se hace. Y esa ciudad le pertenece al Padre. Pero en la muerte de Jesucristo, por salvar a este mundo, el Padre le entrega el trono y el juicio a su Hijo y le entrega la santa ciudad y lo casa con la santa ciudad. El matrimonio de Jesucristo es con la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora esa ciudad le pertenece a Jesucristo y cuando esta tierra sea restaurada, esa santa ciudad va a venir a este mundo y el mundo se va a convertir en el centro del universo donde el Padre estará aquí en este lugar y su Hijo también. He allí la razón que nosotros somos los invitados a la boda del Cordero para estar con Cristo en su santa ciudad. Por el momento, en esta tierra se nos representa como la novia de Jesucristo, un amor profundo que Él nos tiene, donde requiere que su novia le tenga todo el amor y toda la fidelidad como Él lo tiene para nosotros. Muy bien, espero que vayamos entendiendo. Vamos a pasar al día martes y está hablando de la esposa ramera de Oseas. Aquí a Oseas viene una orden muy interesante de parte del Señor. Ve y le dice, mira, vete y consíguete una mujer fornicario y unos hijos de fornicación, porque la tierra se ha prostituido alejándose del Señor. Hay un debate en el mundo por saber si esta mujer ya vivía en prostitución o se volvió una prostituta después del casamiento con Oseas. Y hay un debate total. Muchos dicen de que sí, era idólatra, y en la idolatría muchos de esos cultos idólatras practican la prostitución como parte de la religión. No se sabe. Pero aquí al profeta se le está mandando que vaya y se case con una persona que es prostituta. De la manera que está escrito, usted lo puede interpretar de las dos maneras. ¿Okay? Y viene este profeta, que dicho sea de paso, pasó mucho tiempo profetizando. Oseas tuvo un largo trabajo en la oficina de la profecía y se casa con alguien que se llama Gomer. Esta mujer, fíjense que hay algo interesante en la vida del profeta Oseas. Toda la familia tiene connotación profética. Toda la familia tiene connotación profética. El nombre de Oseas significa salvación, que es el nombre original de Josué, parecido a Jesús, están íntimamente relacionados. El nombre de Oseas significa salvación y aquí en este caso se va a casar con Gomer, que significa decadencia o consumación. Y esa es la historia de Jesucristo y el pueblo de Israel. Un salvador para un pueblo que está consumido. Y aquí encontramos que el profeta que se llama Salvación anda buscando a una mujer y se casa con ella, una mujer que se llama Decadencia. Es muy íntima la relación de los nombres.
Gomer significa, representa al pueblo de Israel, y Oseas está representando a Jesucristo. Es una íntima relación que existe entre los nombres y la historia real del pueblo de Israel y de Dios. Y fíjense que le nace un niño. Muchos creen que este es el único hijo verdadero de Oseas, porque dice que concibió y le dio a luz un hijo y le puso por nombre Jezreel. En los otros dos muchachos, que es una niña y otro varón, solo dice y concibió. No dice que le dio a luz otro hijo a Oseas. Así que hay mucha gente que considera de que el único niño legítimo en ese matrimonio fue Jezreel. ¿Okay? Y Jezreel, en el versículo 1:4, usted lee, dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo vengaré la sangre de Jezreel en la casa de Jehú. Había una ciudad famosa que se llamaba de ese nombre, que era una ciudad muy famosa por sus viñas, y allí había una viña de un hombre llamado Nabot. La historia de la Biblia dice que el rey Acab lo mandó a asesinar para quedarse con la viña de Nabot. Y allí viene la venganza de eso. Y allí entra Jehú. Es una historia muy interesante porque Jehú entra a destruir toda la descendencia de Acab, pero el Señor también castiga a Jehú, porque aunque estaba en la profecía, Jehú solo lo hizo por tener poder. Destruyó a Acab, pero él impuso más idolatría. Destruyó a Baal para poner los becerros de Dan y de Betel. Entonces Dios lo castiga también. Jezreel es ese nombre donde este pueblo va a ser disuelto, va a ser castigado. Y representa mucho, representa la primera parte del pueblo, de la vida del pueblo de Israel. La segunda niña, el segundo niño es una niña y se llama Lo Ruhama. Lo Ruhama, y tienen también al tercer niño que se llama Loami. Lo Ruhama significa no amada o sin compasión. Y Loami, que es el último niño, representa un rechazo total. Esas son las tres etapas del pueblo de Israel. Estamos hablando de Israel del norte, donde Dios, por medio de estas tres criaturas y por medio de la vida de Oseas con su esposa, le está presentando a Israel el futuro de ellos mismos. Le presenta a Israel un hombre amante, un hombre responsable con una mujer prostituta que hay que andarla buscando, que se le va a Oseas varias veces al mundo de la prostitución, y Oseas tiene que irla a traer. La compra. Si nosotros leemos el libro de Oseas, él la compra porque la están vendiendo después de haberse casado con ella, la perdona, la redime, la lleva a su casa. ¿Qué es lo que no hizo Oseas por ella? Y eso es lo que está representando esta historia. Todo lo que Dios hizo por rescatar al pueblo de Israel. Entonces, en el nombre de sus tres hijos, allí le presenta también al pueblo de Israel las tres etapas, cuando el pueblo vino a terminar, fue exterminado completamente el reino de Israel. Fíjense que el reino de Israel son las tribus del norte que están al otro lado del Jordán. A este lado del Jordán está lo que era Judea,
que después se convirtió en el mundo judío. Recuerden que el primogénito de Israel fue Rubén, pero por su pecado de haberse metido con una de las concubinas de su padre, se le quitó la primogenitura. Si él no hubiera hecho eso, los judíos fueran ahora llamados rubenitas, de la tribu de Rubén. Pero como hizo eso, la primogenitura se le entregó a Judá y de él descendió Jesucristo. Y por eso es que el nombre de ellos ahora se les llama judíos, porque vienen de la tribu de Judá. Pero en la historia de Oseas, casi esta historia es más para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue exterminado primero por el mundo sirio. Y los sirios nunca volvieron a reconstruir a Israel, mientras que los babilonios conquistaron a Jerusalén, conquistaron a todo lo que era la tribu de Judá, pero 70 años más tarde ellos reconstruyeron Jerusalén y así sobrevivió el pueblo de Israel para cumplir la profecía. Así que en el libro de Oseas encontramos nosotros también una profecía que aunque está puesta para el pueblo de Israel, también nos representa a nosotros la iglesia actual. La iglesia actual no es diferente al pueblo de Israel. Cometemos los mismos errores del pueblo de Israel y también se nos trata con mucho cuidado, con mucho amor, se nos redime constantemente, pero mucho cuidado cuando estudiemos lo del día jueves, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa cuando Dios se cansa de andar buscando a una esposa infiel. Muy bien, vamos a pasar al día miércoles que habla de Isaac y Rebeca. Fíjense que en el caso de Isaac y Rebeca no se concentra la lección en ese matrimonio porque la Biblia no habla nada, se puede decir, de la vida de Isaac y de Rebeca. Isaac fue un muchacho que nació en la vejez de sus padres. Los que tenemos hijos y ya somos mayores de edad, podemos entender si a usted le nació un hijo a la edad mayor, la diferencia de crianza entre estos niños. Yo tuve un bebé, tengo un niño apenas de 6 años, y este niño que nace, a saber cómo fue que se coló esta criatura, pero casi nos dio un infarto cardíaco a nosotros cuando supimos que venía. Hay una total diferencia de crianza entre el primer niño y el último. No, uno ya está más maduro. Carecen de ciertas cosas como la acción física de uno. Ya no tiene la fortaleza de la juventud para andar corriendo con ellos, pero tienen una educación muy llena de amor y de respeto. Se les enseña de otra manera, muy diferente a los primeros. En verdad, los primeros niños sufren con padres que no tienen la experiencia y estamos inmaduros. Y en el caso de Isaac, él nace en la vejez de sus padres, un niño esperado por tanto tiempo, un padre que tiene cualquier riqueza, es un emperador, una madre que se dedica 100% a esa criatura y lo crece en un ámbito de paz. Isaac y Rebeca tuvieron un tiempo de paz, ellos solos, con todas las riquezas que heredaron de sus padres, se dedicaron a crecer a Jacob y a Esaú. Pero aquí la lección se concentra en Abraham y su intento de casar a Isaac. Dice Génesis 24:1, y era Abraham viejo y bien azotado en la edad, y Jehová había bendecido
lo había bendecido en todas las cosas. Fíjense que Abraham tenía ahí aproximadamente a 140 años de edad y Isaac tenía entre 37 y 40 años, más bien dicho 40 años porque Sara ya tenía 3 años de muerta y el muchacho de 40 años todavía no había pensado en el matrimonio. Pero su padre comienza a pensar en el matrimonio. Le tenía que buscar esposa a su hijo y él es el que comienza a buscarle esposa a su hijo. Isaac interesantemente le confía a su padre y le confía a un esclavo, que este hombre era el que iba a recibir todas las riquezas en un dado caso Isaac no naciera, o sea que era el mayordomo mayor, él era el que gobernaba toda la casa de Abraham. Y Abraham quería que buscara una esposa y no quería que fuera una de los cananeos. ¿Por qué? Porque la profecía decía que Israel destruiría el mundo cananeo. Al ser la esposa de Isaac cananea, sería una autodestrucción y por lo tanto Abraham está interesado en que se busque para su hijo una esposa que no sea cananea. Y vemos la lectura que él encarga a su mayordomo que vaya y haga esto. Y le dice, mira, quiero de quiero que hagas me hagas, ¿cuál es la palabra? Me hagas un voto. Esa es la palabra. Me hagas un voto. Y dice Génesis 24, vamos a leerlo. Y Abraham dijo a su siervo mayor de su casa que gobernaba todo lo que tenía: ruégote que tu mano, ruégote que tu mano debajo de mi muslo. Le dijo, vamos, me vas a hacer un voto. Me vas a poner la mano debajo de mi muslo y me vas a prometer, me vas a hacer una promesa que vas a buscar una esposa para mi hijo. La palabra esta ha sido muy estudiada. ¿Qué es ese voto de poner la mano debajo del muslo? El muslo son las extremidades inferiores. Después de la cadera sigue el muslo, lo que nosotros usualmente le llamamos la pierna. No, eso se llama muslo y después sigue la pierna que está entre la rodilla y el calcañal. Pues la palabra poner la mano debajo del muslo cuando la persona está sentada es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? El eufemismo es una palabra o una expresión que se usa para sustituir otra palabra desagradable. Por ejemplo, el eufemismo es para suavizar la dureza de otra palabra. Por ejemplo, aquí tenía yo, a veces decimos nosotros, pasó a mejor vida, por no decir se murió. Va a haber reducción de personal, por no decir se va a despedir la gente. Muchas veces en el gobierno se dice el gobierno va a ejecutar a este criminal, por no decir el gobierno va a asesinar. Se escucha bien pesado, pero la ejecución es un eufemismo porque suaviza una acción cruda, una palabra más suavizante para que la realidad no sea tan hiriente. Por ejemplo, en las guerras los que andan en el combate piden el impuesto de guerra, pasan por sus casas
y le pasan pidiendo el impuesto de guerra porque están en la guerra. En verdad no es un impuesto de guerra, es una extorsión la que andan haciendo, pero eso es un eufemismo, ¿no es cierto, no? Entonces, se cree que en verdad lo que el voto consistía que la persona pusiera la mano en los genitales. ¿Por qué? Y mire que era un voto muy sagrado. Bueno, porque ese era el simbolismo de la reproducción masculina y también ahí estaba la circuncisión. Ahora esto era simbólico, eso no se hacía. Pero eso era lo que significaba. Entonces cuando Abraham le dice a su siervo, mira, pon tu mano debajo de mi muslo y me vas a jurar, le está diciendo otra cosa y se usa esa palabra para no expresar la crudeza de lo que en verdad le está diciendo, y realmente la mano se ponía debajo del muslo, como se decía y se hacía el juramento, pero la expresión significa otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Isaac y Rebeca? El papá cuida demasiado de que su hijo no vaya a contraer matrimonio con la idolatría, porque no es conveniente, sabiendo que de él va a descender el pueblo de Dios, que es un pueblo especial. ¿Cuál es la profecía para nosotros? Lo mismo. Nosotros no podemos unir yugo con los infieles, porque el mal va a terminar ganándole al bien, y eso no puede ser. Y mire, una de las cosas que afecta tanto a nuestra iglesia es cuando nuestros jóvenes, sean varones o señoritas, se van al mundo a conseguir pareja. Hay muchas historias donde él o ella vino a la iglesia y se convirtió. Sí las hay, yo las conozco mucho. Es más, conozco historias donde la iglesia se oponía a determinado matrimonio. Ella de la iglesia, él de afuera. El muchacho vino, se enamoró de la muchacha, se casaron y después vino a ser un buen miembro de la iglesia, mucho más mejor que su propia esposa. Yo la conozco, sí. Pero la mayoría de esas uniones incorrectas terminan mal. Terminan con divorcios en el matrimonio, y los hijos, la mayoría de ellos terminan sin religión, porque uno empuja para una religión y el otro empuja para otra religión. Entonces, en, en, en el símbolo que pone el Señor en el caso de Abraham y de Isaac, para nosotros es también una profecía donde se nos advierte que toda la unión con la idolatría y lo mundano vamos a terminar en mal estado y tenemos que evitarlo de cualquier manera. Muy bien, vamos a ir concluyendo con el día jueves. La ramera es juzgada. Y eso nosotros lo encontramos en el Apocalipsis del 19 al 1, del 1 al 9. Dios soporta la infidelidad, pero todo tiene un límite. Cuando las cosas rebalsan, entonces el juicio de Dios se hace inminente. Eso nosotros lo podemos encontrar en toda la Biblia y especialmente en el pueblo de Israel. Hubo un tiempo en que la infidelidad de Israel fue tan extrema que rebalsó la misericordia de Dios y se condenó a Israel a un juicio inminente. Y en la vida de Israel, ¿cuántos profetas mandó para que Israel se arrepintiera? Y de vez en cuando aparecía un buen rey. Y este buen rey lo que hacía era aplazar el castigo.
volverlo más atrás, retrasar el castigo, porque era un pueblo que había ido más lejos de lo que tenía que irse y no tenía remedio, sino que sencillamente ya se había dado el dictamen contra este pueblo hasta que se ejecutó el castigo en contra de este pueblo. En el caso de Israel, Siria exterminó el pueblo del norte y Babilonia a todo lo que es Judea. Judea volvió a restablecerse. Profetas vinieron, vino Jesucristo y ellos terminaron asesinando a Jesucristo y se les dio 70 años más todavía para arrepentirse y como no se arrepintieron, entonces fueron exterminados totalmente. Hasta unos años atrás que ellos lograron volver a surgir como la nación israelita, Israel, pero ya no es lo mismo de lo que fue antes. Dice el espíritu de profecía que el mundo ortodoxo judío actual ve esa gente que se deja crecer la barba y todo eso, es una continuación del fariseísmo de los tiempos de Jesús. Es tremendo todo lo que pasa y eso se nos ha dejado a nosotros como una advertencia de lo que nos puede pasar si la iglesia sigue siendo infiel. La única diferencia es que este es el fin del mundo y ya es para terminar todo lo que es el pecado y no es que alguien nos va a llevar reo y después nos va a soltar y nos vamos, no, ya se terminó todo esto. Allí la ramera infiel es juzgada y es exterminada. Y eso es una seria advertencia para la iglesia actual. Mire, y eso es para mí también, no es solo para usted, no. Esto es para todos nosotros los que estudiamos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos bien con Dios y en el siguiente mes estamos tan mal con Dios? ¿Cuántas veces nos levantamos y pasamos 2, 3 meses en íntima relación con Dios y en los siguientes 6 meses alejados de Dios y hasta enemigos de Dios? Y Dios en su amor nos busca, gime, su Espíritu Santo gime, nos llama, nos trae de vuelta, no importa la infidelidad, Él nos perdona, nos redime, nos lleva de nuevo, pero no va a ser siempre, no lo va a ser. Va a llegar un momento en que toda esa infidelidad va a ser exterminada para siempre. Y nosotros tenemos que hacer todo lo mejor encomendado. Y miren, hermano, a veces se nos hace bien difícil porque descuidamos los puntos principales para tener un cristianismo fuerte, como es el estudio de la palabra de Dios, la oración y la testificación. Pero una de las que más necesitamos es la oración. Y nosotros es un pueblo que casi no ora. Somos pocos los que oramos y oramos por temporadas. No siempre oramos. Se nos invita a salir de ese mundo de letargo que tenemos. Se nos invita a ser fieles. Se nos invita a no darnos nuestras escapaditas con el diablo, porque en una de esas podemos perder todo. Que Dios nos ayude en esta semana. Que lo que hablamos y hablamos y hablamos nos quede algo en la mente. Que hagamos un cambio en nuestras vidas para que cumplamos lo que Dios quiere que nosotros seamos para Jesucristo proféticamente. Una novia, una esposa con un vestido blanco, sin manchas ni arrugas, intacto,
tenemos que cuidar nuestro vestido, a ver cómo está, y tenemos que remover toda mancha y tenemos que alisar toda arruga para que ese vestido esté como Dios quiere que esté. Que el Señor nos bendiga. Espero que les haya servido de algo esta lección y Dios mediante nos veremos la próxima semana con otra lección interesante. Feliz semana a todos.